En este segmento de nuestra entrevista con Fernando Angulo sobre masculinidades, vamos a adentrarnos un poquito en la estructura conceptual, pues que justamente ha podido y ha permitido realizar unos análisis con respecto a estos elementos de masculinidades, todo lo que tiene que ver con antipatriarcado y demás. Hemos revisado el elemento de masculinidades, pero también me encantaría que lo relacionaras, Fernando, con el componente de feminismos o con lo que se denomina estudios de género. Cuéntanos un poco más de esa relación conceptual, cómo se jerarquiza, cómo se maneja en términos pues ya investigativos y científicos en el marco de las ciencias sociales. Ok, bueno, pues más o menos a partir de mediados de los 70 empiezan a surgir inquietudes en lo que devino a llamarse estudios de género respecto lo que originalmente eran los estudios feministas, ¿no? Básicamente como desde los 60 y posteriormente, ya cuando empiezan a llamarse estudios de género, pues empieza a generarse una inquietud pues respecto del género de los hombres, el género de los varones. ¿Cómo así que vamos a ver el género como una categoría relacional, pero que esto solo va a concernir a las mujeres? Bueno, pues resulta que el género no solo concierne a las mujeres, resulta que los hombres también tenemos género. Eso empieza a visibilizarse de alguna manera en ese contexto de los estudios feministas y de género. Y empiezan a surgir algunos teóricos y teóricas, fundamentalmente teóricas en un principio, que inician justamente esos estudios de los hombres, los originalmente denominados Men's Studies. Surgen incluso revistas relacionadas con los estudios de los hombres, y esto finalmente en los 90 termina ya denominándose como estudios de hombres y masculinidades, ya adquiere su nombre específico. Y de alguna manera la obra cumbre a nivel internacional de todo este proceso es el libro Masculinities de la socióloga Rae Winconnell, una australiana que acuña dos conceptos fundamentales a mi modo de ver dentro de toda la teoría sobre las masculinidades, que son los de masculinidad hegemónica y masculinidad cómplice. Ese concepto tan mentado de la masculinidad hegemónica, y también este otro, la masculinidad cómplice, que son muy importantes porque estas dos posturas, estas posiciones dentro del orden de género, la de la masculinidad hegemónica y la de la masculinidad cómplice, son las que básicamente reciben los beneficios y las prerrogativas del patriarcado. Claro, ¿Sí? del patriarcado. Entonces son muy importantes. Y luego del 95, más o menos hacia finales del siglo pasado, empieza a haber muchos desarrollos en Colombia. Digamos, la maestra pionera de este tema en el país es la profesora Mara Viveros Vigoya de la Universidad Nacional. Ella es antropóloga y economista y tiene un libro muy importante que se llama De Quebradores y Cumplidores, del año 2001, que es un estudio comparativo entre tres ciudades, que habla básicamente pues de las masculinidades afrocolombianas, de las masculinidades blanco-mestizas, ya parándose más desde las intersecciones de raza y clase en el desarrollo de esas masculinidades, ¿no? Entonces, digamos que ella es la pionera nacional. Ha trabajado también mucho con un sociólogo estadounidense de nombre Matthew Goodman, que ha tenido mucho trabajo particularmente en México. Y bueno, ya esos son, digamos, por encimita los desarrollos más importantes. También hay una socióloga bayuna, una socióloga caleña, que se llama Angela Furcia, que tuvo un desarrollo muy importante sobre el tema de masculinidades en su tesis de pregrado y en su tesis de maestría, que se llama, si no estoy mal, su tesis de pregrado entonces, ¿qué más hombres? Que trata de hacer como un estudio, un estado del arte de las masculinidades en el país. Todo esto está libre en PDF, entonces para las personas que están escuchando, que ven el programa, pues con muchísimo gusto ahí se podrá compartir en los recursos multimediales del programa toda la información y los contenidos. Pero entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que
todo el ejercicio, o sea, todo, por lo menos el posicionamiento en el escenario académico y científico de las ciencias sociales y de los estudios de género del tema masculinidades es un hijito de los estudios feministas y de género, ¿sí? Viene de allí, eso nunca podemos olvidarlo, o sea, de alguna manera eh, todo este trabajo se le debe agradecer a la final a las mujeres, ¿sí? Claro. Ellas son las que han identificado todas las falencias epistemológicas en las ciencias sociales y en las ciencias naturales también incluso, todos los sesgos patriarcales, todos los sesgos cognitivos de género que se han presentado históricamente en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, algo muy concreto, Sí. yo no conocí el trabajo de Marianne Weber, de la pareja sentimental de Esposa de Max Weber, Max. ajá, Ujú. sino hasta cuando hice los estudios de género en la Nacional. Durante el pregrado nunca leímos a ni una sola No. socióloga. Y, Ra y, Sí. y Raewin Connell es socióloga. Y o Ujú. sea, tendría que haber una rama de estudios de género en la sociología, algo que no existe. Ujú. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas pues me parecen muy importantes para resaltar porque sí, ese vacío epistemológico lamentablemente sigue existiendo en las academias de nuestros días. No es solo un asunto de los que Ajá. estudiamos hace 20 años, sino que sigue ocurriendo. ¿Mm? Acá hay una reflexión muy interesante también sobre la construcción de la ciencia misma, Fernando, de acuerdo a lo que tú nos comentas y de la construcción de la ciencia social. De hecho, tú sabes que yo reviso y pues soy una persona que le gusta indagar principalmente en temas educativos. Parte de mi desarrollo profesional ha tenido que ver con eso y pues me acordé de este texto cuando mencionabas ese análisis tan interesante de que de no haber sido por las mujeres, difícilmente habríamos podido desarrollar estudios sobre masculinidades y sobre el género desde el hombre, ¿sí? Desde lo masculino. Y este libro pues es un clásico de todo el tema pedagógico, un texto de Paulo Freire que se llama Pedagogía del Oprimido, y justamente tenía que ver con eso, ¿no? Que era un poco comenzar a darnos cuenta desde los que estamos oprimidos, cómo podemos comenzar a modificar y a transformar la sociedad para que los opresores también tengan dicha transformación. Entonces, es muy interesante la relación porque también tiene que ver con que esa construcción, o como tú bien decías, ese hijito en términos científicos de la ciencia social que ha sido pues el análisis de las masculinidades, parte también de los que han sido oprimidos y de los que en el marco de la estructura social han sido constantemente oprimidos, pues que son las mujeres, y que a partir de los 60 tuvieron esa necesidad pues, de indagarse desde la opresión para comenzar a identificar cuáles eran los detonantes o los elementos que impactaban allí. Yo también quisiera mencionar justamente esa crítica a la ciencia que nos tocó y a la estructura pedagógica que nos tocó en su momento en sociología, cuando pues tuvimos la oportunidad de estudiar conjuntamente y construirnos conjuntamente en el marco de esa profesión. Fernando, en la América Latina, porque ya mencionaste unos casos de estudiosas colombianas del fenómeno, y también pues en el marco pues más global, pero en América Latina unos referentes para que tengamos aquí en cuenta que hayan analizado el tema en una región que también es muy patriarcal, ¿no? Entonces, pronto estudios en México, estudios en Chile, estudios en la Argentina, o algunos referentes que tú tengas allí para mencionar. Ok, bueno, pues a nivel México, Roberto Garda me parece muy importante. También está Beno de Kessner, que es un teórico que ha explorado mucho el tema, creo que es antropólogo y médico, ambas cosas, y ha explorado mucho el tema de masculinidad y salud. Por ahí está Fabra, que es un teórico argentino que también tiene desarrollos muy importantes. Yo les paso toda esta información igual en los materiales multimediales. Hay que decir que, digamos, los desarrollos más importantes en América Latina y el Caribe están en México, están en Argentina y están en España. ¿Mm?
Y en esa misma medida claro. también hay desarrollos importantes en términos de incidencia en política pública en esos mismos tres países, ¿sí? No Ujú, solo en la dimensión de los estudios de género y masculinidades, en este caso, sino también en esa incidencia como en sistemas de atención, digamos, claro. orientados a las necesidades de los hombres, pero con una perspectiva de disminución de violencias de género, ¿sí? De impacto sobre la disminución de violencias de género, que es lo más, digamos, es el problema más grave, una de las pandemias más preocupantes, no solo a nivel América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial, es la violencia basada en género y los Sí, feminicidios, por ejemplo, que es, digamos, la claro. parte más crítica y más aguda de esa violencia de género. Y pues es muy importante, yo sí pienso que sigue siendo muy importante como si el Estado tiene la posibilidad, si va a seguir existiendo el Estado, lamentablemente pues, y si tiene la posibilidad de hacer algo, digamos, útil, socialmente hablando, que tenga ganancia social, pues que intervenga las Ujú, violencias de género. Sí, creo que sigue siendo algo muy importante que llegue a los lugares, digamos, más críticos en términos de ejercicio de violencia, y de alguna sí. manera logre disminuir al menos parcialmente esos niveles, ¿no?